Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Están por ahí? Hola, sí, ¿Cómo están? Ya no tuvimos clase ayer porque me mandaron a decir que era día de descanso obligatorio y que entonces nadie iba a estar ahí presente con nosotros. Pues ya, lo dejé. Entonces la idea de hoy es precisamente comenzar con, o más bien continuar con algunas de las cosas que hemos visto en ¿cómo se llama esto? En el laboratorio y preguntarles si tienen dudas y cómo están avanzando con su proyecto. Entonces, pues adelante. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? pero ¿cuándo se hicieron ¿Los qué? los foros? Los foros. Los foros de esta semana. mm, Sí, de esta semana, los que abrió creo el domingo en la noche, en la madrugada, no sé. no estoy seguro. Déjame ver. Reviso. Creo creo que es el viernes, cierran el viernes. Creo que sí. El viernes en la noche. Sí, aquí está, dice tu participación en el foro debe estar lista más tarde el viernes a las 11:59 de la noche. Sí. Oh, ya, gracias. Es que yo revisé en la mañana y todavía tenía la fecha anterior como nos retrasamos. Los de la semana 7. Sí, esos tenían otra fecha. Déjame ver. Están abiertos hasta el 16 de octubre a las 23:55. No sé en cuál dices que estaba la fecha anterior. Porque dice que está abierto del 11 de octubre al 16 de octubre a las 23:55. O sea, desde ayer hasta, no, desde el lunes, desde el domingo más bien, hasta el viernes, ¿no? 16 es viernes. ¿Sí? Profe, ¿el próximo lunes hay examen? No creo porque no hemos visto traducción. Estamos atrasados una semana respecto a lo que dice el calendario. Ok, A lo mejor el, gracias. el siguiente fin de semana. O sea, mi idea es que viéramos traducción la semana que entra, entre lunes, bueno, de lunes a jueves, y que yo abriera el examen eh, el fin de semana o el lunes en la mañana. Son 3 parciales, ¿verdad? ¿O van a ser Ujú. 2? 3, este es el segundo parcial. Ok, gracias. Sí, ya nada más son 20 los que están conectados, de 40 que teníamos. Es como la canción de los perritos que empiezan a... Tenía y luego ya cuando veo ya no hay. Este, ¿Alguna duda, chicos? Mi plan para hoy era preguntarles cómo van con sus proyectos y a lo mejor repasar algo de los resultados que hemos o que se supone que han obtenido con sus prácticas. ¿A qué te refieres, Fernanda, con nosotros hacer nuestro vector?
Supongo que al plásmido, ¿no? Sí, pero ¿se refieres al de papel que está en la práctica o al del proyecto? Al del proyecto, dice. No vas a hacer un vector tú. Lo que tienes que hacer es conseguir un vector que sea útil para ti. Los venden. Profe, hay una página que busqué, Ujú, y me salía así de que qué vector podía usar con o sea, te pedía que copiaras y pegaras el gen completo de tu proteína y ya te decía qué vector usar y qué enzima. Bueno, decían varias enzimas y cada una te decía en dónde cortaba. ujú. Entonces, eso puede ser ya nada más, digamos que buscamos un proveedor, bueno, no ficticio, pero un proveedor de verdad como si lo fuéramos a comprar. ¿Eso es lo que quiere decir? Ajá. Ok. ¿Qué página era? Eh, híjole, empezaba con la A, algo así, no recuerdo bien. La guardé, pero no la tengo aquí a la mano. Deberías de compartirla con todos para ver cómo está la situación. A ver, déjame ver si la puedo tener aquí, espere. Aquí, dice Laura. Creo que sí. Puede ser Laura. Ah, sí, se la pasé a Fernanda. Ella la tiene. ¿Está bien? Ok, entonces, ¿qué les parece si repasamos lo de las prácticas, los resultados y solo por si tienen alguna duda al respecto? ¿Les parece bien? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué les parece también que les voy dando unos puntitos a los que me contesten? ¿De acuerdo? Extras, ya sea para laboratorio o algo así. Bien, entonces déjenme abrir una hoja en donde pueda yo escribir y tenga más o menos un registro de quién me está contestando. No inventes, puedes, en lo que pasas un bocado ya, puedes hablar, sí. No, pero no está a gusto. Ok, voy a dar la palabra a quien levante la manita. ¿Sale, vale? Entonces, vamos a empezar con lo de las prácticas. Les voy a compartir una presentación que tenía por aquí. Compartir. Presentación. Ahí la tienen. Entonces, la primera práctica de laboratorio que hicimos fue precisamente la de... A ver, esperen. No, esta. ¿Cómo le haré? Porque no veo quién levanta la mano.
Ah, ya sé, en participantes. Ok, entonces la primera práctica de laboratorio se supone que fue nada más el aislamiento del DNA y que eh, hicieron una extracción de DNA a partir de algo que tuvieran en casa. Algunos lo hicieron de frutas, cada quien escogió la fruta que quería, otros escogieron saliva y así, pero la idea era que entendieran más o menos cuáles son los conceptos básicos que están detrás del aislamiento o de la purificación de DNA. Y esto era básicamente que aprovecha uno las características físico-químicas que sabe que tienen todos los componentes celulares. Entonces, uno de los retos que van a tener o que seguramente están viendo cuando hacen su proyecto es que lo que tienen que considerar primero es cuál es la muestra biológica de la que están partiendo. Una vez que saben cómo hacer la lisis, que es la primera parte, ya están del otro lado porque todo lo demás son los mismos procesos debido a que todos tienen la misma estructura de DNA y la misma composición química de DNA. Y entonces, pues ya, eh, prácticamente en la parte de su proyecto de laboratorio en donde tienen que escoger un método de aislamiento de DNA, lo que tienen que súper considerar es cuál es la muestra de la que están partiendo. No es lo mismo partir de sangre que partir de un hongo, que partir de alguna otra cosa por el estilo. O de una planta, por ejemplo. Después de eso se supone que tienen que hacer su gel de electroforesis de DNA, ¿cierto? Y entonces la segunda práctica que hicimos fue precisamente de electroforesis en gel. Estos son los geles en los que tenían que discutir cuáles eran los resultados. Pero Sarai me comentó que no está segura de que ustedes entienden cuál es la idea o cuál es la importancia de hacer un gel de DNA después de haber hecho el aislamiento del DNA. O sea, cuál es la importancia de comprobar que el DNA está en buen estado. ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Nadie? O sea, en sí, ¿para qué es importante el gel? ¿Por qué es importante hacer un gel después de que hiciste el aislamiento de DNA? Ok, Iben. ¿Sí me escuchó? ¿Sí? Bueno, según yo, porque pues el ADN tendría una longitud y entonces al momento de hacer la electroforesis en el gel, pues se irían acomodando pues todos esos fragmentos dependiendo de la estructura que estamos buscando. Entonces, si aparece en el gel, o bueno, sí, en el gel, la estructura que nosotros buscamos, pues entonces así comprobamos que sí está. Okay. ¿Y de qué tamaño crees que debería de estar? ¿Crees que en una purificación de DNA vas a tener este, muchos fragmentos de distinto tamaño? Creo que sí. ¿Por qué? Mm, Yo digo que de un solo tamaño. ¿Por qué? ¿Quién eres? Itzel. Porque si estás poniéndole nada más para que seleccione o, bueno, si se puede decir seleccione, los fragmentos, pues nada más van a ser de un segmento, este, ponga usted, por ejemplo, de 18, van a ser todos de 18. Ok, vamos a cambiar la pregunta un poquito. ¿Ven estos geles que tengo aquí? ¿Cuál de estos creen sí, ustedes que es DNA genómico? O sea, que es de una purificación de DNA. El 1. ¿Este? ¿Por qué? los tres, ¿no? ¿Por qué? Y ve, Altamirano, sigues teniendo tu mano levantada. ¿Quieres, eso significa que quieres contestar?
No, ¿Cómo? ¿Que no? Son los tres, ¿no? Pero marcan diferentes, o sea, hay algunos que tienen otras proteínas dentro. ¿Por qué crees que proteínas? Porque se supone que el gel de electroforesis nos sirve conociendo los tamaños y entonces dependiendo a sus cargas se van hacia arriba o hacia abajo y entonces así sabemos, digamos, si es ADN, dependiendo como dijo la compañera, su estructura y también se pueden encontrar otras estructuras como las proteínas. Pero no las puedes ver en un gel de estos. Mm, O No, sea, la entonces, cosa aquí es, si haces la purificación de DNA, se supone que lo que tienes allí es DNA purificado. ¿Sí? Eso no es. ¿A qué me refiero? Las proteínas se supone que ya las eliminaste en ese punto en particular. ¿Sí? Entonces no tendrías por qué ver proteínas. Porque se supone que por ejemplo, algunos de los procesos de purificación del DNA, aparte de todo, tienen o sea, tienen un paso en el que eliminas todas las proteínas que están allí. Y la otra, los métodos de detección para ver el DNA, utilizas un intercalante, una molécula que florece y que se mete dentro de la doble hélice de DNA y eso es lo que te permite verlas brillantes como aquí. En muchos casos utilizan bromuro de tirio, en otros utilizan gel red, en otros utilizan cybergreen, pero la capacidad o la característica principal que tienen todos es que se entrelaza con el DNA y entonces lo único que puedes ver aquí, porque todos estos geles en realidad los ves bajo luz ultravioleta, lo único que puedes ver allí es ácidos nucleicos, ya sea DNA o RNA. ¿Sí? Entonces, aun si tuvieras proteínas, no podrías verlas en este tipo de gel. Si tú quieres ver proteínas, tienes que hacerlo en un gel de acrilamida y usar una tinción de azul de Kumasi. Esta es otra cosa completamente distinta. Solo estoy viendo ácidos nucleicos. Lo que quiero que vean es esto. ¿Qué son estas cosas que están aquí a los lados? es el tamaño, ¿no? ¿El tamaño de quién? Del gen. Pero, ¿qué es esto? O sea, estas son tus muestras. Muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, muestra 5. ¿Y esto? Ay, no sé cómo decirlo, pero es las conocidas, ¿no? Por las que se parten para saber. Una referencia, ¿de Ujú, acuerdo? Son sí. fragmentos de DNA que yo sé de qué tamaño son. Y entonces esto me permite más o menos calcular el tamaño del DNA que yo estoy viendo aquí. En este caso, por ejemplo, esta les dice que esta banda que está aquí, donde está esta flechita, mide 1 kilobase. ¿Qué significa 1 kilobase? ¿Qué significa el prefijo kilo? 1000. Mil. 1000. Entonces esto quiere decir que esta banda tiene 1000 nucleótidos. ¿De acuerdo? 1 kilobase es 1000 bases. Y en realidad cuando estamos hablando de DNA, acuérdense que como es una doble hélice, en realidad son pares de bases, porque están siempre acopladas una con otra. Y entonces cuando corren, por cada posición hay dos bases porque están apareadas entre sí. Entonces, de hecho, una de las preguntas que tenían decía, ¿cuál es la diferencia entre pares de bases y kilobases? Kilobases es solo una manera de decir que la longitud o el tamaño de esa banda es de 1000 pares de bases. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas que ven aquí es que prácticamente todos estos fragmentos están alrededor de entre 1000 y unos 800 pares de bases. ¿Sale? Entonces, una de las maneras que ustedes pueden saber que esto no es DNA genómico es por el tamaño. Cuando ustedes purifican DNA, ¿se acuerdan ustedes de qué tamaño es el DNA? De, por ejemplo, una bacteria o un humano. De una bacteria son 4 millones de pares de bases. Y de un humano son alrededor de 29.000, no, 3.000 millones de pares de bases. Entonces, obviamente no los van a ver aquí
en donde está 1000. De hecho, se quedan atorados un poquito abajo de donde está el pocito. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ok. Esta, por ejemplo, es un gel que de verdad es un gel de DNA genómico. ¿Ya se fijaron aquí en el marcador? Y cómo este se queda como muy arriba. ¿Sí? Eso significa, las bandas que estoy obteniendo aquí son demasiado pesadas para que entren en el gel. Pero es importante correrlo de todos modos porque eso me permite saber si el DNA está en buena calidad para después hacer el PCR y todo lo que sigue hacia abajo o no. ¿De acuerdo? Un DNA de buena calidad se ve como este. Un DNA de mala calidad se ve como este. ¿Cómo me las voy a llevar? ¿Sí? O sea, la idea era irte en taxi. Sí. Oigo un micrófono, chicos, que no es el mío. Ok, Rachel, dice cierra tu micrófono. Entonces, Ya, perdón. sí, no te preocupes. Aquí la cosa es, hacer un gel de DNA me permite saber si el DNA que le está en buenas condiciones, y que esté en buenas condiciones depende de qué tan buenos sois para aislar el DNA. Si hago cochinadas, o sea, no tengo cuidado de no introducir DNAsas, de a lo mejor lo calenté mucho, a lo mejor mis reactivos están mal, a lo mejor preparé los buffers de aislamiento mal, voy a obtener cosas como esta. Esto que ustedes ven aquí, que es como un barrido, en realidad lo que están viendo son millones de bandas una tras otra, de diferentes tamaños, que lo que indica es que ese DNA está totalmente fragmentado y que tienen fragmentos desde los más pequeños hasta los más grandes, pero no tienen un DNA íntegro que puedan ustedes utilizar para un proceso posterior. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago una electroforesis en gel y me sale mi DNA como este, no tiene ningún caso que yo siga hacia adelante a tratar de hacer el PCR y luego a tratar de clonar, porque es poco probable que vaya a tener un PCR exitoso con esta calidad de DNA. Si lo hago con esta calidad de DNA, lo más probable es que tenga todo. O sea, cuando veo una banda como esta, como cualquiera de estas, digo, oh, hice un buen aislamiento de DNA, entonces puedo seguir adelante y hacer mi PCR. ¿Sí? Entonces, la importancia de hacer un gel de electroforesis antes de hacer el PCR es saber que su DNA está en buenas condiciones. Se tiene que ver así y no así. Y después de hacer el PCR es ver si las bandas que yo espero están presentes y si tienen el tamaño que yo espero. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nada más estoy viendo el DNA, después voy a hacer el PCR. Ahora, si vuelvo a mi presentación esta, todos estos geles en realidad no son DNA. O sea, sí, más bien, en realidad no es aislamiento de DNA genómico, sino es DNA que se obtiene a partir de un PCR, por eso tienen tamaños muy definidos. Están alrededor de 1 kilobase. ¿De acuerdo? Y luego les empieza a preguntar, hubo varias preguntas de que analizaran cada uno de los geles. Entonces la primera pregunta era esta. Explica de manera breve a qué corresponden las muestras cargadas en las bandas laterales. O sea, este y este. Y ya Mitzi nos dijo que es una referencia, un marcador de tamaño molecular o le llaman una escalera de DNA, porque se ve una escalera. Y nos sirve de referencia para saber cuál es el peso o el tamaño de estas bandas. En realidad no es un peso porque estoy midiendo longitudes. ¿De acuerdo? Y dice, ¿es necesario poner ambas? A veces, cuando son novatos, es necesario poner ambas. ¿Por qué? Porque si algo pasa con la cámara, o sea, alrededor de esto ustedes tienen su cámara de electroforesis que va metiendo una corriente que hace que el DNA se desplace del polo negativo hacia el polo positivo, precisamente porque tiene una carga negativa y empieza a desplazarse hacia abajo. Si tiene algún daño la cámara o no hicieron bien el gel, puede ser que esto en vez de que esté parejito, corra como si fuera una diagonal o que corra como si hubiera hecho unas heces. De hecho, por ejemplo, a ver, déjenme ver si veo uno rápido aquí. Ah, es que se me es. Por ejemplo, este gel que están viendo aquí,
¿Ya vieron cómo corre todo feito y no se marcan bien las bandas? Eso les empieza a decir que a veces tienen problemas con su DNA. Hay unos que corren totalmente disparejos. Déjenme ver si veo uno. Este va a ser interesante después. Ahorita les platico qué es ese. Profe, yo no entiendo de qué bandas habla, o sea, cómo, o qué es. ¿Bandas? Ajá, las bandas. Las bandas son estas rayitas que están aquí. Esta rayita que está aquí significa que todas las moléculas que están corriendo, todas las moléculas de DNA que metiste dentro de este pozo, tienen el mismo tamaño. Por eso todas se juntan en una sola banda o una sola raya, en un punto discreto. Este, por ejemplo, de aquí, es un marcador molecular que ya desde que te lo venden, te dicen cuántas bandas tiene y de qué tamaño son. Entonces, por ejemplo, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como 18 bandas. Y desde que tú compras el marcador molecular, te dice, este marcador molecular tiene 18 bandas. La más pequeña pesa 100. Hay una intensa en medio que pesa 500. Otra intensa que pesa 1000. Y esta pesa 3000. Y entonces tú cuando tienes la muestra es una sola muestra líquida. Y cuando lo pones en el gel, debido a la misma fundamento que tiene la electroforesis en gel, haces que se empiecen a desplazar las moléculas de DNA y se separan por tamaño. Las más pequeñas llegan más lejos, las más grandes no avanzan tanto. Y entonces, todas las moléculas que son del mismo tamaño se concentran en un punto determinado en el gel y es lo que hace que aparezcan estas bandas. La banda, en este caso, entonces, son estas de aquí. O sea, cada una de estas rayitas que tú ves aquí como banda, o sea, una raya allí que está perfectamente definida, lo que te está indicando es un tamaño de peso molecular para de esa molécula de DNA, digamos. Entonces, esto te sirve de referencia, porque aquí, por ejemplo, si tú quieres saber cuánto pesa o qué tamaño tiene esta banda en particular, la que tiene el número 5, lo que haces es observar la referencia y te dice, ok, aquí metí una referencia que está corriendo en las mismas condiciones, que tiene distintos tamaños, y yo sé que esta pesa 500 y esta pesa 1000. Entonces, esta que está más o menos a la mitad, debería de estar alrededor de 800 pares de bases. ¿Sí? Ok, sí, ya. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, una banda es eso. ¿Por qué a veces te piden que cargues de los dos cuando eres novato? Porque si no hiciste bien el gel, esto puede correr, en vez de correr como parejo, o sea que todo el gel vaya bajando en una sola dirección, puede inclinarse un poco. Y entonces, si no tienes un marcador de este lado, no puedes estar seguro de que esta banda pesa lo referente o lo que estás viendo en este marcador, si no estás seguro de que el gel corrió parejito. Entonces pones uno de este lado y uno de este lado, porque si coinciden, significa que tu gel está corriendo parejito. Esta, por ejemplo, es de 100 pares de bases, y si te fijas, coincide con esta de 100 pares de bases. Esta de 500 coincide más o menos con esta de 500. ¿Sí? Entonces te dicen, ¿es necesario poner ambas? Es lo mejor, no es necesario, pero es lo mejor. Dice, ¿por qué en las bandas de los extremos hay una indicación en KB y BP? KB, ya dijimos, son 1000 bases. BP es pares de bases. ¿Es lo mismo? Más o menos. Solamente estamos hablando de una manera de referirnos a ese gel. Ahora, este gel está muy bonito. Hubieran podido tener mejor separación si se corre un poquito más lento, pero las banditas se ven bien definidas, puedes identificar el tamaño y todo. Es un buen gel. Después de eso les puso este otro gel y le dice, observa la muestra 1 y compárala con el resto y con el gel anterior. ¿Cuál es la cosa diferente que ven aquí? Está más tenue, ¿cierto? ¿Qué significa que esté más tenue? Dijo que las que se veían más para abajo, que estaban más largas, ¿no? No. O sea, tenue me refiero a intensidad. Esta se ve más brillante que esta. ¿Ya viste?
La banda 2 o la Pues banda que hay 4 menos. se ve más brillante que la 1. Que no sirve. Que no sirve porque la primera que dijo Leátido. Que hay menos, ¿no? ¿Quién dijo que hay menos? ¿Mitzi? Yo, Itzel. Itzel, ¿por qué no veo que hablas? Sí. Estoy sola que le estoy hable y hable. Ya, es que solo está levantada la manita de Mitzi. Ok, Ah, perdón. lo que está diciendo Itzel es cierto. La intensidad con la que ustedes van a ver que brilla esta banda depende de la cantidad de DNA que hay ahí. ¿De acuerdo? Entonces, si esta brilla más que esta, significa que tengo muchas más moléculas de DNA aquí que acá. ¿Sí? No significa que el gen esté mal. Significa que probablemente, si esto es una reacción de PCR, significa que probablemente no tuvo la eficiencia que en esta reacción de PCR que está aquí. Y que entonces tengo muchos menos números de copias. Si estuviera hablando de DNA genómico y veo las bandas deberían de estar aquí arriba, y veo que en uno tengo una bandita toda tenue y en el otro una banda súper intensa, significa que aislé mejor DNA de la que está súper intensa que de la otra. A lo mejor partí de muy poca muestra o algo así, y entonces tengo poco. Aquí básicamente lo que les están diciendo es la intensidad de la banda depende de la cantidad de DNA que hay. ¿De acuerdo? Luego les dice, la muestra 3 se ve expandida y borrosa. Esta muestra que está aquí, en vez de formar una sola bandita, forma este barrido. ¿Qué indica eso? ¿Que el ADN se degradó? Que el ADN está degradado. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué significa? Yo tenía un DNA de un tamaño determinado y por alguna razón se está partiendo en pedacitos. Y todo esto que yo veo aquí como degradado, en realidad son miles de fragmentos de DNA de distintos tamaños, en un rango que va desde más o menos 1200 pares de bases hasta más o menos 400 pares de bases. Por eso tengo este corrido aquí. Entonces les dice, ¿explica cuál es la causa? Es difícil decirlo, solo sé que este está barrido, o sea que este está degradado, y que este hay poca concentración. ¿Cuál es una propuesta para solucionarlo? Podría cargar un poco más de volumen en este que se ve, poquito DNA. O sea, si cargué allí 5 microlitros, cargo 10 o 15 microlitros para ver si la banda está correcta. ¿Cuál es la solución aquí? Depende de qué sea el proceso. Si fue DNA genómico, lo tiro y aíslo DNA nuevo. Si fue un PCR, la respuesta es la misma. Lo tiro y hago un PCR nuevo. Porque este DNA está degradado. Si yo quisiera clonar algo a partir de un PCR como este, no podría clonarlo porque no tengo un fragmento definido y no todas las copias de DNA que están allí son iguales. De manera que si lo intento clonar, puedo obtener la copia que quiero o cualquier otra de las bandas que están en toda esta región de DNA. Los miles de bandas que hay allí. ¿Sí? O sea que es más exacto sacar, por ejemplo, una con mayor intensidad y van a ser prácticamente casi las mismas a una fragmentada, como la 3, ¿no? Claro, la 3 no la usaría ni de chiste. O sea, esta 3, Ajá. la causa por la que está así pueden ser muchas. Puede ser que no hice bien el PCR, puede ser que mis primers están contaminados, puede ser que mi DNA se degradó, puede ser que tengo una DNAsa en el buffer, puede ser que los primers no son específicos. Mil cosas pueden haber pasado allí. Y entonces lo mejor que puedo hacer, si quiero ahorrarme problemas adelante, es no usar esa. Definitivamente no la usaría. Lo repito o trato de arreglar el problema hasta que me quede una bandita bonita como esta. ¿Sí? Sí. Ok. Y luego finalmente les pone este otro. Dice, observa con atención el gel y explica qué sucedió. ¿Qué sucedió en ese gel? ¿Qué pusieron en su práctica? ¿No hicieron esa práctica, muchachos? Sí, la estoy buscando. Yo puse, profesor, que el gel se había roto. No sé qué otra cosa.
¿Por qué piensas que está roto? Porque se supone que las 3 muestras deben de ser iguales, ¿no? Y aquí nada más aparecen dos muestritas de las 5 que hay. No necesariamente es el mismo gel. Esto es otro gel. Ah, En ok. este solo puse 2 muestras. Pues que la cantidad de DNA era muy baja, ¿no? Las En el bandas se ven número 3, suficientemente 4 y intensas. 5. Solo tengo 2 muestras, esta y esta. Que tiene bastantes DNA. Tengo suficiente DNA, sí. Pero ¿qué pasó en ese gel? ¿Por qué el gel está mal? Ahora, Daniela, dime por qué está mal el gel. Hola, profesor. Para empezar, parece que hubo un problema con el ADN estándar porque no logró cargarse, ¿no? Sí cargó. Fíjate que está separado en banditas. Y, a ver, espérenme. Yo había contestado. Bueno, ¿Qué había pusieron en su encontrado. práctica? Es que estoy buscando todavía la práctica. Mm, 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 mm. A ver, ¿quién te ayudará? Mm. Isabel Sánchez. ¿Qué ves mal en ese gel? ¿Mande, perdón? ¿Qué ves mal en ese gel? Que faltan algunos. No las cargué. O sea, solo cargué aquí, aquí, o sea, en los 2 de los extremos, y la muestra 1 y la muestra 2. Dice Fernanda Camarillo que el gel de agarosa está muy concentrado. ¿Por qué piensas eso, Fernanda? Porque no permite que avance, ¿no? Eso podría ser una solución, o sea, si no se hubiera separado perfectamente el marcador molecular, podría ser la concentración del gel. Pero aquí hay otra cosa. ¿Hacia dónde se supone que tiene que correr ese DNA? Fíjense que aquí está el pozo. Una vez que ponen su muestra de DNA, ¿hacia dónde tiene que moverse? Hacia abajo. Hacia abajo, dice Leslie. Correcto. ¿Y eso de qué depende? De cómo conecto los cables. ¿Ok? Tengo que conectar el polo negativo arriba y el polo positivo abajo, porque el DNA está cargado negativamente. ¿Sí? Si yo tengo un polo positivo o una carga positiva del lado de abajo, el DNA que está cargado negativamente va a tratar de acercarse a donde está. ¿Sale? Y tendría que correr hacia abajo. ¿Hacia dónde está corriendo aquí? Los conectaron al revés. ¿De acuerdo? Esto es una cosa que les pasa mucho a los chicos luego de licenciatura, cuando tratan de hacer un gel de DNA y no saben cuál es el fundamento de un gel de electroforesis. Las muestras se mueven del polo negativo al polo positivo. Si yo pongo los cables mal y aquí pongo el negativo y acá pongo el positivo, el DNA se va a mover hacia donde está el polo positivo. Y de hecho empezó a moverse. Fíjense que aquí está el pozo y el DNA ya está movido hacia arriba. Y aquí está el pozo del marcador molecular y el marcador molecular está moviéndose hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Simplemente pusieron los cables al revés. ¿Cómo lo arreglas? Ese gel ya no sirve. Haces un gel nuevo, lo vuelves a cargar y le pones los cables en el sentido correcto. ¿Sí? Entonces, ese es el problema con ese gel en particular. ¿Todos claros? Sí. Ok, y entonces venía un cuestionario. ¿Cuál es la importancia de las cargas del DNA en la electroforesis? Pues toda la técnica se basa en eso. Como el DNA está cargado negativamente, yo lo puedo hacer que se mueva dentro de un campo eléctrico
del polo negativo al polo positivo. ¿Sí? Si no estuviera cargado, no se movería. ¿Sale? Luego dice, si usaras una muestra de RNA, ¿qué realizaríais diferente? Esa es una pregunta complicada. Todos los ácidos nucleicos se pueden ver en un gel como este. Y el RNA es un ácido nucleico. Lo único malo, o la única diferencia que podrías hacer cuando es un gel de DNA y de un RNA, es que el RNA es mucho menos estable. Y entonces, si yo no tengo cuidado en con qué material preparé los amortiguadores y el gel, podría ser que el DNA, que el RNA se degrade dentro del gel y entonces todos los carriles se van a ver como este, porque el DNA es extremadamente inestable. Entonces tengo que asegurarme de ponerle un inhibidor de RNasas antes de meter la muestra en el gel. ¿Sí? Esa era una pregunta de investigación bibliográfica. Si no agregas glicerol a las muestras, ¿qué sucedería? Esto se refiere a cuando estás cargando tu gel de DNA. Se supone que tú tomas tu muestra, le pones un colorante para ver que la estás cargando, y ese colorante aparte tiene glicerol, y luego lo cargas en estas rayitas. ¿Qué pasaría si no tiene glicerol? No corren. No corren, no se mete al pozo. ¿De acuerdo? Es como si tuvieras una piscina de agua y le tratas de echar más agua encima. ¿Cómo sabes que esa agüita se va a quedar en un punto determinado? Si tiene la misma densidad. En cuanto lo pones, se dispersaría por todo el buffer o el amortiguador. Entonces le pones glicerol para incrementar la densidad de la muestra y que se vaya al fondo de ese pozo. ¿Sí? Luego menciona dos ejemplos de amortiguadores de carga y la diferencia entre ellos. Los amortiguadores de carga por lo general tienen glicerol y uno u otro colorante. Y lo que varía nada más es el colorante y qué colores voy a ver para ir monitoreando el gel de electroforesis. Luego en la 5 dice, las moléculas grandes migran por el gel más rápido que las moléculas pequeñas. ¿Eso es cierto o es falso? Para responder eso simplemente podrías ver un gel. ¿Cuál de estos? ¿Esta banda es más chica o más grande que esta banda? Es más chica. Más chica. Entonces, ¿las moléculas grandes migran más que las pequeñas? Falso. Falso. Las pequeñas migran más. ¿Sí? Acuérdense que el DNA, la migración en una electroforesis en gel, se basa en la carga y en el tamaño. Como todos los DNAs tienen la misma carga, solamente se basa en el tamaño. Los más pequeños corren más. ¿Sí? ¿Por qué es importante mantener el pH durante la electroforesis? ¿Ustedes saben que la carga de una molécula puede variar con el pH? ¿Sí o no? Bueno, si no saben, la carga de una molécula puede variar con el pH. El pH es una medida de la concentración de iones hidróneo que están presentes en una solución. Si tuviera un pH demasiado ácido, el DNA puede empezar a perder su carga negativa porque los iones hidróneo se acumulan alrededor de los fosfatos. Y entonces la muestra no migra. ¿Sí? Entonces, mantienes el pH. También es importante cuando haces geles de RNA, porque el pH también puede favorecer que se degrade más rápido, más lentamente, la molécula de ácidos nucleicos. Entonces, por eso es importante mantener el pH. Luego, menciona al menos 3 factores que pueden afectar la movilidad de las moléculas en el gel. 1, la carga. 2, el tamaño. 3, la concentración del gel. Un gel más concentrado hace que se muevan más lento. Un gel más diluido hace que se muevan más rápido. ¿De acuerdo? Porque el gel es como si tuvieran una red por la que una molécula de DNA está tratando de pasar a través de esa red. Si está muy concentrado, la red está muy apretada y tiene que pasar con mucho más problema. Si está diluido, los huecos entre la red son más grandes y entonces las moléculas de DNA pequeñas pueden pasar súper rápido. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, ¿O ya los perdí? ¿Qué pasó, Fernanda Camarillo? Sí. Tenías la mano levantada. Dice, en el laboratorio virtual, cuando hicieron el laboratorio virtual, seguramente vieron que usan el mismo amortiguador para disolver la agarosa y es el mismo buffer que ponen dentro de la cámara de electroforesis. Y dice, ¿por qué no utilizan diferentes buffers en estos pasos? Ya no se acuerdan, ¿verdad? ¿Cuál es la función del amortiguador? Aparte de mantener el pH. Chicos. Dice Leslie Vanessa que conducir la corriente y no sé qué me está tratando de decir Diego. Diego, ¿estás allí? Es el que lleva la carga eléctrica, ¿no? Es el que hace que se mueva la carga eléctrica. Ustedes saben que es un electrolito. ¿Sí o no? Un electrolito es una solución que tiene que tiene sales dentro. O sea, iones. Y esos iones permiten que la electricidad se mueva a lo largo o más bien conducen la electricidad. ¿De acuerdo? El agua no es un buen conductor de electricidad. Los amortiguadores que usan para las electroforesis en gel tienen trisacetato EDTA. Y estos componentes son buenos para funcionar como electrolitos o como conductores de corriente. Entonces, por ejemplo, en esta cámara de electroforesis que está aquí, aquí está el polo negativo, aquí está el polo positivo, y el buffer o el amortiguador tiene que llegar por encima del gel y cubrirlo para que se pueda cerrar el circuito que mantiene circulando la corriente de aquí hacia acá y que hace que se mueva el DNA de aquí hacia acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la importancia de que el gel y el amortiguador estén hechos con el amortiguador de corrida estén hechos con el mismo buffer? Es precisamente mantener la continuidad del circuito para que pueda hacer que las cargas pasen de un electrodo al otro. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta es, ¿puedes disolver la garosa con la que haces el gel en agua? ¿Sí o no? No. No. No, porque no migran. Porque no corre. El gel no puedes hacer no cierras el circuito correctamente. De hecho, una de las imágenes que tenía antes aquí, ¿dónde está? Con el tiempo te das cuenta de qué cosas hacen. Entonces, a veces luego llegan los alumnos y te dicen, es que mi gel salió así. Y se ve como esto. Y muchas veces es porque usaron agua para hacer el gel. ¿De acuerdo? El gel tiene que hacerse con el mismo amortiguador que tienes para correr la muestra. Para que la carga se pueda, o más bien para que las cargas puedan fluir del polo negativo hacia el polo positivo. ¿De acuerdo? Esta. ¿Por qué durante su práctica tienen que cambiar la punta de la micropipeta en cada muestra? Porque si no se contamina, ¿no? Exacto, para no hacer contaminación cruzada. ¿Ok? Entonces eso estuvo muy fácil. Luego nos fuimos a la práctica 2, que es práctica de PCR. Y entonces dice, en un laboratorio realizaste una reacción de PCR para el diagnóstico de VPH. VPH es el virus del papiloma humano. Y el gel de electroforesis resultante es este. ¿Ok? Entonces, ven la misma cosa. Aquí está el marcador molecular. Les indica más o menos de qué tamaño son las bandas. Aquí a lo mejor hubiera sido bueno que pusiera en un carril último otra vez el marcador molecular, nada más para asegurarnos de que corre bonito. Y luego viene una serie de muestras. Todos estos PCRs se hacen
siguiendo la técnica de PCR que está descrito en su práctica, y con cebadores específicos o primers específicos para el virus del papiloma humano. ¿De acuerdo? Y las muestras son estas. El primero es un marcador de tamaño, el segundo es en control positivo, y luego paciente 1, paciente 2, paciente 3, paciente 4, paciente 5, control negativo. ¿Sí? Ok. Y después les muestran que son las mismas muestras exactamente, hecho en 2 laboratorios distintos. Fíjense aquí otra vez. Es el mismo gel prácticamente. Aquí está el marcador de peso molecular. Y tienen otra vez control positivo, pacientes, control negativo. Y en el tercer laboratorio tienen control positivo, pacientes, control negativo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que están viendo? ¿Ok? Dice, considerando que un resultado positivo es una banda de 570 pares de bases, ¿cuál laboratorio tiene los resultados más confiables y por qué? Entonces, lo primero que tendrían que hacer es ver este gel y decir, ¿la banda está más o menos en 570? ¿Sí o no? Aquí está el de 500, aquí está el de 700. El de 600 debería de estar aquí a la mitad. ¿Creen que esta mide 570? ¿Sí o no? Sí, dice Fernanda Camarillo. Sí, sí mide 570. Ahora, si vemos en los otros geles, estas miden 570, ¿sí o no? Alexia, ¿miden 570 estas bandas o no? Sí, probablemente la 8 esté un poquito más abajo, ¿no? Probablemente. Pero aquí, por ejemplo, no podría saber si es por el gel o por el photoshopeo. O por lo que haya pasado. ¿Y este? ¿Qué contestaron en sus prácticas? ¿Cuál de estos tres les parece que tiene el mejor resultado? El primero. El primero. ¿Quién dijo el primero? ¿Por qué? Y Beth Altamirano. Fuiste tú, ¿verdad? Sí, ¿Por qué el primero? porque en el segundo, la parte donde está el control negativo está a la misma distancia que el control positivo. Y en el ¿Qué significa último, eso? pues de que está mal, ¿no? Que está mal. Que una muestra que utilizas como control negativo para asegurarte que todo se lo estás haciendo bien y que debe de salirte negativo, te sale positivo. ¿Qué significa eso? ¿Puedes confiar en estos resultados? Ajá. No. No. ¿De acuerdo? Porque tú sabías que aquí no debería de salir nada y salió. Entonces, no puedes confiar en ninguno de estos resultados. ¿Y el tercero? Pues aparecen 2 lecturas, entonces no se sabría como de cuál estamos hablando. Aparecen 2 bandas. Algo está mal en ese PCR. ¿Qué podría estar mal? Ahí pudo haber una segunda descarga de corriente que afectara el segundo, bueno, la segunda interpretación. Podría ser que O sea, hubiera una una segunda descarga corrida de corriente, una segunda descarga. Sí, que haya habido como 2 picos. Lo que sucede ahí, cuando eso llega a pasar, las bandas se separan un poquito. O sea, a veces puedes ver como que una banda aparece en 2, pero estas están demasiado separadas. O sea, la de abajo está en 570 y la de arriba debe estar como en 850. Entonces, una variación en voltaje mientras estás haciendo el gel de electroforesis no es suficiente para hacer una separación como esta, y menos tan intensa y con las bandas tan definidas como estas. Dice Leslie que el tercero se fragmentó. Si tú fragmentaras un fragmento de DNA que debería de salir en 570, cuando los fragmentas, los 2 tamaños que se generan tienen que ser menores de 570.
Leslie. Entonces no está fragmentado. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la solución más fácil? O la respuesta más fácil. ¿Se acuerdan qué pasa cuando sus primers no son lo suficientemente específicos? ¿Sí o no? Sí, pueden agarrar, bueno, como no son específicos, hay muchos lugares en los que el primer Se podría puede... pegar. Ajá, sí. Y entonces esto podría generarte que te aparezcan dos bandas en vez de una. ¿Sí? La otra es que las condiciones del PCR no sean las adecuadas. ¿Se acuerdan que cuando hacen un cebador, tienen que calcular cuál es la temperatura de alineamiento a la que van a hacer ese PCR? Si lo ponen muy abajo, los primers empiezan a hibridar con regiones que no necesariamente son totalmente complementarias. Y entonces empiezan a obtener bandas inespecíficas. Lo que pasó aquí, no lo saben, pero el PCR salió mal. Puede ser porque los primers no son específicos o porque las condiciones a las que se hizo ese PCR no son las correctas, no están cerca de la temperatura de alineamiento del cebador. ¿De acuerdo? Dice, ¿cuáles de los pacientes son positivos para BPH y cuáles no? ¿En cuál gel me fijo? ¿En el 2, el 3 o el 1? El 1. En el 1, porque es el único que está correcto. ¿Quién no es negativo, no es positivo? El paciente 1. Este. ¿De acuerdo? Y estoy seguro porque mi control positivo es bueno, mi control negativo es bueno, y este es el único que no tiene banda. Entonces, ese es el único que está sano. Dice, respecto a los resultados en los que no confías, explica cuál es el problema. Ya les dije, ya dijimos. En este se ve el control negativo, en este se ven dos bandas. ¿Sí? Luego, escribe 3 aplicaciones de la PCR. ¿Qué pusieron aquí? Diagnóstico de infecciones virales, Diagnóstico. clonación de genes Clonación. y aplicaciones forenses. Aplicaciones forenses también es muy bueno. ¿Ok? Entonces, Pero dime, pero Jessica. también, bueno, inicialmente el antecedente del PCR fue porque se iniciaron con las pruebas de paternidad. Bueno, en mi caso yo puse esa, porque fue como ¿cómo lo diré? Como el inicio para poder diseñar el PCR. ¿Se utiliza para hacer pruebas de paternidad? Sí. El inicio fue más bien de investigación y usarlo para distinguir entre quién es el padre de una criatura es una aplicación un poquito posterior. Pero es cierto, se usa para hacer pruebas de paternidad también. Gracias, Jessica. Luego dice, una PCR es una replicación, pero en chiquito y controlada. ¿De acuerdo? De tal manera que lo único que estoy haciendo es replicando un fragmento de DNA en particular. ¿Qué fragmento? Aquel que está en medio de los cebadores que yo le estoy poniendo. Y luego les dice, en la reacción, o sea, en la reacción en el tubito, no hay helicasas. ¿Cuál es la función de la helicasa? Laura. Pues las helicasas son las que van rompiendo los puentes de hidrógeno en una ¿En una molécula replicación de DNA? natural. Ajá. Sí. Si aquí no hay helicasas, ¿cómo haces para separar las cadenas? Se desnaturaliza el ADN mediante una temperatura de aproximadamente 94 grados centígrados. Exacto. Los enlaces de puentes de hidrógeno, los puentes de hidrógeno más bien, no son enlaces covalentes, no son lo suficientemente fuertes para soportar que se caliente la mezcla. Entonces, si empezamos a incrementar la temperatura y llegamos por ahí de los 90 y tantos grados, se separan solas. Eso es lo que le llaman desnaturalización del DNA. ¿De acuerdo? Entonces, la función de la helicasa la hace la temperatura. ¿Sí? ¿Cuál es la función del cloruro de magnesio en el PCR?
un componente no proteico, es termoestable y es de baja masa molecular. Por eso es considerado un cofactor. Además, también nos ayuda a estabilizar el pH y estabilizar los componentes del ADN. Correcto. El cloruro de magnesio es un cofactor de la DNA polimerasa. Tiene que estar en el sitio activo de la DNA polimerasa y si no está, la DNA polimerasa no polimeriza. Punto. ¿De acuerdo? Luego, ¿cuál es la importancia de la temperatura de alineamiento? Y es lo que les decía más o menos aquí. Si la temperatura de alineamiento no es la correcta, pueden empezar a aparecer bandas que no deberían de estar allí. ¿Sí? 3 características que tienen que tener los cebadores. Esas ya las hablamos la vez pasada en el laboratorio. ¿Quién me dice? Isabel Sánchez. ¿Qué pasó, profe? ¿Ves? No me estás poniendo atención, Isabel. Yo sabía. Sí, profe, sí, es que hace rato fue porque estaba saliendo del baño. Al menos no activaste tu cámara. De las que... Como otras que han salido por allí. Ok, Martínez Luciano dice que no formen horquillas o dímeros. Esa es una. Su longitud, que sea entre 18 y 24 pares. ¿Quién me dijo eso? Fernanda. Fernanda. Ok, la longitud del cebador. 3 características, la longitud del cebador, entre 18 y 24 pares de bases para que sea más específico. ¿Cuál más? La temperatura. La temperatura de alineamiento. ¿Entre cuánto y cuánto? 50 y 60. Entre 50 y 60 está bien. Ok. ¿Qué controles debe incluir un PCR y por qué? Los vimos en los geles anteriores. ¿Qué controles había? Leo Espinosa. ¿Qué controles se supone que necesitas para hacer un PCR? Un control negativo y un control positivo. ¿Qué tiene el control positivo, Isabel? ¿Y qué tiene el control negativo? Si vuelvo a mi gel inicial, ¿qué creen que tiene que haber en este para que sea considerado el control positivo? Uno contiene, uno contiene lo que queremos buscar y el otro no. Uno contiene el DNA que queremos amplificar. En este caso, si es de BPH, el control positivo tiene DNA de virus de papiloma humano. ¿Sí? Y el control negativo que debería de tener. ¿O cómo determinas que este es un control negativo? Sí, porque no aparece. Entonces, evidentemente, ese no contiene el ADN que buscamos. ¿Pero no contiene el ADN que buscas o no contiene ADN del todo? El que busco, ¿no? Específicamente. No. Al control negativo no le pones DNA. Acuérdense cuáles son los requisitos para hacer una replicación. Tienen que ponerle nucleótidos trifosfato, cloruro de magnesio, la DNA polimerasa, los cebadores y el molde. Si quieren hacer un control negativo correcto, en este tienen que asegurarse de sustituir el DNA por agua. Y entonces no debería de amplificar nada. En este gel, en donde les está saliendo una banda, significa que algo de lo que tienen, alguno de los reactivos que están usando, tiene residuos de DNA. Ya sea el agua, la han usado con varios y no cambiaron la punta,
o contaminaron los primers, o los DNTPs están contaminados, o algo está contaminado con DNA que probablemente viene de este control positivo, o porque es el que han estado usando continuamente durante todos sus experimentos. ¿De acuerdo? Entonces, el control negativo lo que les está diciendo, aparte de decir que la reacción es específica y que... O sea, este más bien es un control de la reacción. Este es un control de que no tengan contaminación cruzada en los reactivos. ¿De acuerdo? ¿Por qué se pueden contaminar los reactivos? Porque no sean conscientes de cuándo están cambiando las puntas. Eso es lo más común. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de la temperatura en la etapa de alineamiento? Ya lo habíamos hablado. Depende si la temperatura está correcta o vamos a obtener una sola banda. Si está muy alta, no hibridiza y no obtenemos nada. Si está muy baja, hibridiza por todos lados y obtenemos bandas inespecíficas. Entonces, la especificidad de la reacción depende tanto de los cebadores, que sean específicos, como de la temperatura de alineamiento. ¿De acuerdo? No, ese ya lo habíamos visto. Acá. Si tuvieras que hacerte la prueba del PPH, ¿a cuál laboratorio vas? Al 1. Al 1. Los otros no sabes qué te van a decir. Sus controles no están bien, su resultado no es correcto. ¿Sale? Luego, ¿por qué las muestras y los componentes para hacer un PCR se ponen en hielo? ¿Alguien sabe? Para que no se incremente la temperatura a la hora de manipularlas. Ajá, ¿por qué? Esto me equivoqué de hoja. Aquí. Porque muchas cosas son sensibles a la temperatura, dice Yasmín López. ¿Cómo qué, Yasmín? Las enzimas son sensibles a la temperatura. Los DNTPs son nucleótidos trifosfato. El enlace trifosfato es altamente inestable. Le gusta perder los fosfatos. ¿Y qué pasa si no tienen nucleótidos trifosfato? No se pueden polimerizar. ¿De acuerdo? Entonces lo mejor es que todos los reactivos que tienen y usan se mantengan en hielo. Ahí está. Dice, al final se agrega la enzima, que es la Taq polimerasa. ¿Consideras que sea importante el orden de los elementos? Sí, sí es importante. ¿Por qué? Porque, bueno, al final se agrega la polimerasa para leer el código del ADN. Yo digo que no es importante. Que unan los nucleótidos, ¿no? ¿Por qué no es importante? ¿A quién dijo que no era importante? ¿Quién dijo que no era importante? Fernanda. Fernanda, ¿por qué crees que no es importante? Porque solo cuando aumente la temperatura se va a activar la enzima polimerasa y entonces como que no afecta el orden. ¿La enzima qué? No te entendí cuál enzima, Fernanda. La TA polimerasa. ¿Solo se activa a temperaturas altas? Según yo sí. Ok. Agrégaslas de esa manera muchas veces, o sea, hay como varios motivos para seguir un orden. La primera es que si siempre tienes el mismo orden, es difícil que te equivoques cuando estás poniendo algo. O sea, por ejemplo, en su práctica de PCR, en la práctica virtual, era un tubito al que le estaban haciendo PCR. Ahora ya saben que tienen que incluir controles. Entonces, al menos les dan 3 tubitos a los que tienen que hacerle PCR. Un control positivo, su muestra y su control negativo. ¿Sale? Pero en la vida real, a veces tienen 96 muestras, que son las que caben en un plato. Entonces, si ustedes no tienen un orden definido en cómo van poniendo los reactivos, puede ser que alguno de los muestras no le pongan todos los reactivos y que entonces tengan un falso negativo o un falso positivo.
La otra puede empezar a contaminar las cosas si no tienen cuidado a la hora de manipular. La Taq polimerasa es, la enzima se las venden en microlitros, en un tubitito, y por lo general es lo último que sacas del refrigerador o del congelador. Entonces sacas todos tus reactivos, preparas tu muestra, y hasta el final vas por la Taq polimerasa, porque lo que cuesta más caro para la reacción es la Taq polimerasa. ¿Sí? Entonces si yo se la pongo antes, y la contamino o la dejo mucho tiempo afuera o lo que sea, puede empezar a perder actividad. Y la otra, muchas enzimas que se utilizan para hacer la PCR tienen actividad de autocorrección. ¿Qué significa la actividad de autocorrección? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Si se llega a poner una base mal, se regresa a la polimerasa para corregirla, bueno, poner la que sí era, la complementaria y ya, sigue avanzando. ¿Cómo se llama la actividad en la que puedes quitar nucleótidos? O sea, hacia adelante es polimerasa y hacia atrás, ¿cómo se le dice a esa actividad? ¿Es exonucleasa? No. Es una exonucleasa. ¿Ok? Si ustedes ponen la muestra y no la tienen a la temperatura correcta y ponen una enzima que tiene actividad exonucleasa, ¿a quién creen que va a degradar? O sea, lo que va a hacer es tratar... Si ustedes tienen su muestra de reacción y ponen primero la DNA polimerasa y luego empiezan a poner todo lo demás, la actividad exonucleasa de la polimerasa está activa y le gusta degradar nucleótidos que estén unidos en una cadena. ¿Cuál de sus ingredientes tiene nucleótidos unidos en una cadena? ¿De qué están hechos los cebadores? De RNA. No, los cebadores en el PCR. En vivo están hechos de RNA. En el PCR no, porque es inestable el RNA. Entonces está hecho de DNA. ¿Qué pasa si dejan mucho tiempo una exonucleasa con unos cebadores cortitos que están allí, tristes y solos? Los va a empezar a desintegrar, como dice Leslie. No tanto al DNA, sino a los primers. Y entonces cuando intentan hacer el PCR simplemente no funciona. ¿Ok? Luego la última, ¿qué les pasa a las proteínas a altas temperaturas? Se desnaturalizan, ¿no? Pierden su estructura tridimensional, pero no pasa eso con la Taq polimerasa. Y ya les había hablado al respecto. Taq polimerasa significa que es una polimerasa que se aisló de termófilos acuáticos y que entonces su máxima actividad está a alta temperatura. Entonces simplemente le gusta tener altas temperaturas a la Taq polimerasa y no se degrada, aunque la caliente. ¿Sale? Ok, luego vamos a la parte de la práctica del plásmido recombinante. La elección del plásmido para su proyecto es muy importante. Ya todos vieron los videos que les puse en la práctica 7, en la semana 7. Hay un par de videos, como no íbamos a tener laboratorio, les añadí un par de videos en la práctica 7, que deberían de estar... ¿El de la colita y la cap, profe? No. Estos dos. ¿Qué es un plásmido y la introducción a la ingeniería genética? ¿Ya los vieron? No, yo no. ¿No? Ok, ¿todos tienen idea de qué es un plásmido? Sí. Sí, Mitzi. ¿Quién más? Ok. Entonces, un plásmido seguramente ya saben para ahora, es una molécula de DNA circular que no es parte del resto del cromosoma de las bacterias, pero que tienen ciertos genes para ciertas proteínas
codificadas en él. De hecho, la presencia de los plásmidos está íntimamente relacionada con la resistencia a antibióticos, porque los genes que confieren resistencia a antibióticos, por lo general se encuentran en plásmidos. Entonces, un plásmido es una molécula de DNA circular que tiene muchos genes, y no solo eso, tiene un origen de replicación. ¿Qué es un origen de replicación, muchachos? Isabel, otra oportunidad. ¿Qué es un origen de replicación? ¿Es una secuencia consenso? Una secuencia de consenso puede ser muchas cosas, Fernanda. ¿Una secuencia de consenso para qué? Que es rica en AT. Y que indica dónde empieza la replicación. Entonces, una característica que tienen los plásmidos es que tienen que tener un origen de replicación para que puedan ser replicados independientemente del resto del genoma. Y entonces de lo que se trataba con esta práctica era de que construyeran un plásmido recombinante. La idea es, todos estos estaban numerados, y entonces yo pegaba esta tira con esta tira, y luego esta tira con esta tira, y así sucesivamente hasta que al final uno este con este, tendría una molécula de DNA circular, o una representación de una molécula de DNA circular, mientras que en este caso es una molécula de DNA lineal que tiene un gen que me interesa, que es este que está marcado aquí en colorcitos. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Lo que tenían que hacer es, primero, identificar cada uno de los sitios que están marcados aquí. Entonces, por ejemplo, ahí está, pintados en colorcitos, y aquí le están diciendo, bueno, este fragmento del plásmido es el que confiere resistencia a ampicilina, este fragmento del plásmido es el que confiere resistencia a tetraciclina, este fragmento del plásmido es el que confiere resistencia a canamicina, y esto que está aquí es el origen de replicación. ¿Sale? Y luego lo que tenían que hacer después era cortarlos, pegarlos, y luego identificar cuáles son los sitios de restricción que están presentes aquí. Y los sitios de restricción son una secuencia de nucleótidos que una endonucleasa puede reconocer y cortar de manera específica. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenían que hacer es ir viendo cuáles eran las secuencias de cada una de las enzimas de restricción. Y por ejemplo, esta que dice HindI3, que es TTCGAA, está presente aquí. TTCGAA. Este es un sitio de restricción HindI3. El sitio de restricción EQR1 es CTTAAG. Acuérdense que esta es una continuidad, ¿ok? De aquí sigue esto. Entonces es CTTAAG. Y aquí hay un sitio de